Números capítulo 21, versículo 4, capítulo 21, versículo 4 al 9. Después partieron del monte del Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes de ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta el versículo 9. Hace como casi 19 años, cerca de 20 años, cuando yo era misionero de nuestra misión en el país Paraguay, en la ciudad de Asunción. Al lado de mi iglesia había un vecino. Finalmente, que aquel vecino y se convierte en hermano, recibe la salvación, y su nombre era David. En aquel tiempo David era el estudiante de primaria. Un día él me buscó: misionero, tengo una tarea de mi escuela que llevara un dibujo bíblico. ¿Que usted me puede apoyar? ¿Que hacerme un dibujo bíblico? Bueno, te puedo ayudar. ¿Me puede traer una hoja de papel? Me la trajo. Luego yo hice un dibujo bíblico de una serpiente de bronce colgada sobre la punta de una asta. Y me dijo: satánico es esto. Diabólico, pastor. Una serpiente colgada sobre un palo. Eso no es un dibujo de la Biblia. Yo dije: ese es un dibujo bíblico. No, me parece satánico. Y tuve que explicar un poco. Y luego él quedó bien entendido y se fue con ese dibujo y no le pasó nada. Hoy yo he elegido el Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Es un acontecimiento real para la nación Israel que tiene un gran significado. Y los israelitas, cuando salieron de la tierra del Egipto, milagrosamente cruzaron por el suelo del Mar Rojo, por un milagro de Dios. Luego empezaron a caminar hacia la tierra del Canaán, tierra prometida. ¿Y qué pasó cuando ellos estaban peregrinando? Llegaron a la tierra de los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas? Son descendientes de Esaú. ¿Quién fue Esaú? Es el hermano mayor de Jacobo. Es el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Entonces Esaú tenía por sobrenombre, es un apodo, Edom, porque Edom significa rojo, porque él estaba muy rojo, muy saludable, entonces muy colorado. Por eso lo apodaron lo rojo, significa Edom. Desde aquel tiempo a los hijos de Esaú llamaba edomitas.
Y finalmente Esaú se separa de su hermano Jacob. Él elige a este lugar. Dios establece una promesa con los edomitas. Esta tierra daré a los edomitas. Entonces, ¿qué sucede? Los israelitas salieron de la tierra de Egipto, se dirigen hacia Canaán, una nación que tiene una gran promesa de Dios. Todo aquel que bendijere a esta nación será bendecido. Todo aquel que maldijere a esta nación será maldecido. Los israelitas se marchan, se enfrentan con los edomitas. Entonces Dios desde arriba vio, ¿qué sucede? Dos promesas. Cada cual Dios dio una a los israelitas, la otra a los edomitas. Dos promesas estaban a punto de chocarse. Porque aunque son edomitas, pero Dios dio la tierra de los edomitas por promesa. Es la herencia de los edomitas. Y desde arriba Dios vio, seguramente los edomitas no les podrían ceder cruzar en medio del territorio de los edomitas, porque no es una familia de 70, 80 miembros en número, sino es una nación. Cerca de 700,000 personas. Desde el lugar de los edomitas vamos a pensar, se sienten inseguros. 700,000 personas quieren cruzar en medio de mi territorio. Entonces, mucha situación puede suceder. Ellos pasan en medio de mi territorio, en el camino se encuentran algunos árboles frutales, arrancarían todas las frutas, comerían. Al ver a algún campo que es en el tiempo de cosecha, ellos lo saquearían y comerían. O tal vez que no quieran avanzar más, que quieran quedarse en la tierra de los edomitas. Desde el lugar de los edomitas, si pensamos, podemos comprender. Los edomitas se sintieron inseguros. No podemos permitir que ustedes no pasarán por nuestro territorio. Entonces, ¿qué pasa? Para que dos promesas, Dios es Dios de la promesa, es uno del principal carácter del Dios. Nuestro Dios es Dios de la promesa a todos los pueblos suyos a quienes le sirven, dan por herencia las promesas. Entonces los edomitas tienen la promesa de Dios. Esta tierra Jehová de Israel nos ha dado. Los israelitas también tienen otra promesa. Todo aquel que maldijere a ellos será maldecido, todo aquel que bendijere será maldecido. Entonces, maldecido, ¿no? Entonces, dos pueblos estaban a punto de chocarse. Y Dios no pudo permitir que los israelitas intentara cruzar en medio del territorio edomitas para proteger su propia promesa, para defender a su propia promesa que ha dado a los israelitas, a los edomitas. Dios ordenó a Moisés, tira una puerta. Esa fue la razón. Pero sucede cuando simplemente lee la Biblia, no puede entender. Aquí lo que dice versículo 4, después partieron del monte del Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué Dios les ordenó a desviar? Ustedes simplemente leen, ¿no? Yo no puedo porque soy pastor. Cuando leo un versículo como igual a esto, tengo que investigar. ¿Por qué Dios no les permitió cruzar? ¿Habrá alguna razón? Sin que haya alguna razón, Dios no permite ninguna situación. Luego, cuando ustedes estudian la Biblia, en otro libro de la Biblia pueden encontrar la promesa que Dios había establecido con los edomitas. Dios
dio este lugar para los edomitas. Entonces los edomitas no tienen ninguna culpa. Los israelitas quieren cruzar en medio del territorio de ellos, pero son grandes números de personas. Y preocuparse. Y ellos serán saqueadores en el camino, cualquier cosa saquearán, robarán, además provocarán alguna guerra. Yo si fuera un edomita, yo tampoco podría permitirlos. Y los israelitas, tú nos maldices, tú estás en contra de nosotros, entonces tú serás maldito, maldecidos. Dos promesas están en contra, pero cada quien Dios dio por promesa. Entonces Dios no pudo permitir que los israelitas intentaran a cruzar en medio del territorio edomitas. Entonces les ordenó rodear. Los israelitas, sin poder comprender el corazón de Dios, se molestaron en gran manera. Este camino es un camino directo, acorta la distancia. ¿Por qué Dios no nos permite? ¿Por qué nos tortura? ¿Por qué nos hace caminar más kilómetros? No me gusta. ¿Qué dice? Y se desanimó el pueblo por el camino, dice. Versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya podemos imaginar, si nosotros de esta historia sacamos un guión del teatro, podemos imaginar. Primero los niños se cansan. Mamá, me duele mi pierna. Ya me duele, ya no puedo caminar más. Mamá, mis piernas están bien hinchadas. Me duele. A partir de los niños empiezan a quejarse. Y luego, niños y muchachas y muchachos, ancianos. Entonces, no ha sido simplemente una queja, sino esta queja como una bola de nieve empezó a crecer en gran manera hasta blasfemar. Finalmente ya no era queja, sino blasfemia. ¿Por qué Dios nos sacó de la tierra del Egipto? ¿Y por qué Moisés nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Acaso en la tierra de Egipto faltaba el espacio para enterrarnos? ¿Y por qué no nos ha traído aquí? Entonces ellos insultaban, se quejaba de Dios, se quejaba de Moisés. Ya no es simplemente una queja que Dios puede tolerar. Ya llegó a ser blasfemia. Ya se manifiesta el pecado. Una de principal regla de Dios, por su justicia, la paga del pecado es la muerte. Es el único trato de Dios con el pecado. Versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Y por el diccionario yo pude buscar cómo era la serpiente ardiente. Que la serpiente ardiente ya está extinta, solo se imagina, es una serpiente venenosa, es una especie voladora. ¿Ustedes conocen algunas serpientes de especie voladoras? ¿Nunca no han visto algún documental? Hay serpientes, existen hasta ahora, hay alguna especie de serpiente voladora, vuelan 20 metros, 30 metros. Vuelan de una rama a otra rama porque su piel puede que estirar como ala. Y cuando salta, vuela 20, 30 metros, vuela. Luego se aterriza la rama de otro árbol. Entonces la serpiente ardiente era una especie de serpiente voladora.
Y finalmente se apunta al blanco y cuando brinca metros, ya no es un salto, casi vuela. Pero es una serpiente venenosa. Cuando pica a la persona, le produce mucha fiebre, que le arde. Por esa razón fue llamado serpiente ardiente. No como una fantasía de caricaturas, una serpiente con llama, no es así. Cuando pica a la persona produce mucha fiebre y finalmente se muere. Jehová envió las serpientes ardientes. Imagínense, siendo una especie de serpiente venenosa, casi vuela, muy veloz. ¿Cómo podemos esquivarnos cuando nos ataca? ¿Ustedes creen que las serpientes son más lentas que nosotros? Hay las serpientes que son mucho más veloces que la velocidad del ser humano. Corriendo jamás puede esquivar. Cuando te quiere picar, ya es tarde. Existe alguna serpiente que puede picar al caballo que corre. Un caballo cuando corre, ¿con cuánta velocidad corre? Pero hay algunas especies de serpientes, caballos que está corriendo con máxima velocidad, exactamente puede picar a su pata. Cuánta velocidad y exactitud. Y el ser humano, ¿cómo puede esquivarse del ataque de esta especie de serpientes? Al principio los israelitas pensaron, ya nosotros casualmente, sin saber, en nuestra ignorancia, hemos entrado en una zona de serpientes. Pero para poder decir que es una casualidad, eran demasiados. Muchas personas caían y por el ataque de estas serpientes ardientes, y se dieron cuenta, eso no es una coincidencia. No es coincidencia, no puede ser. Ya que los israelitas vivieron en las carpas, difícil asegurar la casa. Es una casa de carpa. No existe una puerta de madera que puede sellar por completo, bloquear la entrada y salida. Aunque coloque alguna piedra, de toda la manera alguna especie de reptiles arrastrando puede entrarlos. No sé qué la vida de ustedes, cuántas serpientes han visto. ¿Tienen experiencia de agarrar la serpiente a mano? Yo sí, muchas veces. Cuando agarra el cuello de una serpiente, ¿cómo se reacciona? Yo muchas veces lo he hecho. Las serpientes ardientes. Los israelitas se dieron cuenta. Esto no es coincidencia. No puede ser. No puede ser que es una... Y coincidencia, no puede ser. Y luego ellos empezaron a razonar. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas serpientes venenosas vinieron a nosotros? En nuestra vida, ¿cuántas veces hemos visto diferentes clases de serpientes ardientes, serpientes venenosas? ¿Cuántas veces hemos pasado alguna zona de serpiente? Pero esto es una exageración. No es normal. Se dieron cuenta a causa del pecado de ellos. ¿Te acuerdas? A partir de cuando nosotros que hemos empezado a blasfemar, esas serpientes empezaron a aparecer a nosotros. A causa del pecado vinieron esas serpientes ardientes. Es parte del castigo de Dios. Versículo 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Nosotros en nuestra vida, cuando nos sucede alguna tragedia, algún accidente, al principio
no queremos tomar en cuenta a Dios, siempre queremos pensar que es una casualidad. Entonces, en el fondo de nuestro corazón hay una intención. No queremos reconocer a Dios. Pero más adentro de nuestro corazón, sintiendo que sí es Dios. Pero no queremos reconocer a Dios. Tenemos una naturaleza mala, una naturaleza anti Dios. Y hasta que el grado del daño se agrave, no queremos reconocer a Dios. Aunque muy adentro de nuestro corazón sentimos que es Dios. Pero no queremos reconocer a Dios. Es nuestra naturaleza. Seguramente los israelitas también fueron así. Al principio no quisieron reconocer que es Dios. Nosotros tal vez sin querer hemos entrado en una zona de esta especie de serpientes. Pero viendo que ya exagera demasiados y se dieron cuenta, no puede ser, eso no puede ser, es una casualidad. Cuando la situación se agrava, luego nosotros reconocemos, es la mano de Dios. Así fueron los israelitas. Se acercaron a Moisés, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Cuando sucede una situación similar a esta en un matrimonio, los hombres son un poco más complicados que las mujeres. Las mujeres son más honestas en algún sentido. Claro, en algún sentido no, pero honesta, más directa. Siempre primero es la mujer. Entonces, nosotros como siendo pastores, en la iglesia cuando sucede algún incidente entre hombre y mujer, ¿sabe quién va a ser primero quien lo hace descubrir? Siempre es la mujer. Siempre. Pastor, ya no aguanto más, voy a confesar. El hombre no lo hace, la mujer lo hace. Esa es la ventaja de las mujeres. Rebasa a los hombres. En ese sentido, los hombres son más mentirosos. Tal vez iniciaron las mujeres. Hasta ahora tú no quieres reconocer. ¡Ya basta! Por nuestro pecado, ¿no te acuerdas? Cuando nosotros hemos empezado a blasfemar por nuestro pecado. Seguramente así fueron. Y los hombres, sí, ahora sí reconozco por nuestra culpa, por nuestro pecado. Ellos buscaron a Moisés. Esta historia es una historia bastante importante, porque en esa historia se manifiestan muchas enseñanzas. Ya vamos a ver el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Ya una pausa. Primero los israelitas sí reconocieron sus pecados. Luego se arrepintieron. Confesaron sus pecados, buscan el perdón, buscan la salvación, pero aquí podemos ver una norma, un prejuicio. Entonces, el prejuicio de los seres humanos, una norma de los seres humanos en cuanto a ser salvo. El concepto de la salvación. ¿Qué dicen? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ya, aquí podemos ver, conocieron a sus pecados que cometieron, se arrepintieron y confesaron sus pecados. Piden el perdón. Luego, ¿qué dice? Que quite de nosotros estas serpientes. Según el concepto de los israelitas, ¿cómo es la salvación? Que quite de nosotros
estas serpientes ardientes. Estas serpientes si sean quitadas de nosotros, podemos aceptar que somos salvos. Que quite de nosotros estas serpientes ardientes. La Biblia dice, si alguno quiere venir a Dios, el impío, el inicuo, deje su pensamiento y su camino. Vuélvase a Jehová y le será amplio en perdonar. Que Jehová de Israel dice, así dice la Biblia. Entonces nuestro Dios hacia la humanidad que dice, si tú quieres venir a mí, tú eres un inicuo, tú eres un impío, que quiere decir pecador culpable, tú eres un pecador, tú eres un culpable, si quieres venir a mí, nunca dijo que dejara su culpa, su delito, su iniquidad, sino Él dice, dejara su pensamiento. Dejando su pensamiento, si se acerca a Dios, ¿cuál sería entonces la consecuencia? ¿Qué dice Dios? Te será amplio en perdonar. Aunque cuál pecado tú has cometido, que haya cometido, cuál maldad en tu vida haya cometido, no me importa, si tú puedes venir a mí dejando tus pensamientos. Entonces te será amplio en perdonar. Aunque haya cometido un gran pecado, yo te puedo redimir, yo te puedo perdonar. Ahí Dios habla bien claramente el verdadero obstáculo. El verdadero obstáculo no es el pecado que nosotros creemos, sino nuestros pensamientos. Para Dios, perdonar el pecado no es difícil, aunque cuesta mucho trabajo, pero sí Dios puede perdonar. Pues muchas veces cuando Él presentaba su carácter, en ti hay perdón, dice. En Dios hay perdón. Y para Dios perdonar el pecado, aunque el pecado en sí cuesta bastante, pero sí Dios puede perdonar. Pero el verdadero problema entre Dios y quien pecó, que cree que por haber cometido algún pecado, el pecado está haciendo problema entre él y Dios. Para Dios el mismo pecado no es el problema, sino sus pensamientos. Y Dios que dice, deje tu camino, tus pensamientos. Ya que nosotros podemos ver, el pueblo sí reconoció su pecado, se arrepintió de él, lo confesó, pide el perdón. Luego aún podemos ver un prejuicio de ellos. Que quite de nosotros esas serpientes. Por esta razón, muchas personas no aceptan la salvación. ¿Por qué? Guarda un concepto de ser salvo, un concepto de ser santo, ser llamado justo. ¿Ustedes cuál concepto guardan en sus corazones en cuanto a ser llamado un santo? ¿Para ustedes quién es santo? ¿Para usted quién es el justo? Uno de nosotros que está vestido de misma carne, misma sangre, de misma pasión, cometen errores que yo cometo, también ellos cometen. ¿Pueden considerar eso un santo? ¿Puede considerar que era un justo? Ni uno. Sin embargo, la Biblia muchas veces menciona de los santos y justos. Si no existiera ni un santo ni un justo,
¿Cuántas veces que la Biblia habla de los justos, los santos, para qué sirven? Entonces podemos entender nuestro propio concepto sobre el ser llamado santo. Es el verdadero obstáculo a aceptar el santo de la Biblia, el justo de la Biblia. ¿Quién hombre? Yo he leído en el libro de Reyes, Crónica, repetidamente Dios dijo, no hay hombre que no peque. La Biblia dice, no hay el hombre que no peque. Entonces, ningún ser humano, por las obras de la ley, puede ser justificado delante de Dios, porque Dios mismo dijo, no hay el hombre que no peque. ¿Quién entonces puede ser llamado santo? ¿Quién puede ser llamado justo delante de Dios? Aquí nosotros vemos un verdadero obstáculo. Reconocieron sus pecados, se arrepintieron y lo confesaron. Piden el perdón, la salvación, pero aún conservan un concepto propio de ser salvo. Que quite de nosotros estas serpientes. Bueno, la salvación de Jehová se manifestaría bien cuadrado a nuestro concepto de ser salvo. Podríamos aceptar. Pero la salvación que Jehová hace, si no se cuadra, no se encaja en el molde, nuestro propio molde del concepto de ser salvo, no podemos aprovechar la salvación. Ya los israelitas aquí dijeron, por eso repito decir, esta historia bastante importante porque nos enseña muchas cosas importantes. Versículo 7, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ya comúnmente nosotros así creemos, esta serpiente que quite de nosotros, entonces yo acepto que soy salvo. La situación que me perturba, que quite de nosotros. La situación que a mí me tortura, que quite de mí. Entonces yo acepto que ya está resuelto, según mi concepto. Ya Moisés, que dice, y Moisés oró por el pueblo. Ya Moisés seguramente, como el pueblo, como a él le había manifestado, oró a Dios. Oh Dios, misericordioso, bondadoso, tu pueblo ha pecado contra ti, contra mí. Pero por tu gracia, aunque es un poco tarde, se ha arrepentido. Luego ha confesado sus pecados. Que perdone, sálvelo por favor, que quite de ellos las serpientes ardientes. Versículo 8, podemos ver la salvación de Jehová. Versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aquí podemos ver una gran diferencia de pensar. Según los seres humanos, según nosotros, el ser salvo, que el problema, la situación que a mí me afecta, a mí me causa alguna aflicción, se ha quitado de mí. Eso es ser salvo para mí. Las serpientes se han quitadas, entonces para mí es ser salvo. Pero Dios manifestó para él lo que es el salvo. Moisés, deja las serpientes ardientes, que sigan picando al pueblo. Pero Jehová,
No puede ser. Que quite de nosotros estas serpientes. Deja que aquellas serpientes sigan existiendo, causando amenaza, miedo al pueblo y causando dolor al momento de picar a ellos. Hazte una serpiente más. Cuélgala sobre la punta de que una asta, levántala. Cualquiera que fuere mordido, miraré a ella, vivirá. Aquí podemos ver una gran diferencia entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Por eso cuando nosotros no dejamos nuestros propios pensamientos, nos cuestan sujetarnos a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, si tú quieres creer en mí, arrepiéntete. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento de la Biblia? ¿Confesar nuestra ofensa y error? No, eso es la confesión. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento de la Biblia? El arrepentimiento es un retorno, retornar, es un regreso. Entonces, arrepiéntete, hazte un regreso, un retorno. Entonces, me hace entender, yo no estoy en el lugar apropiado, en el lugar original. Estoy fuera del lugar apropiado y luego me dice, arrepiéntete, regresa a tu lugar apropiado. Me hace entender que no estoy en el mismo lugar donde desde el principio yo debe estar. Estoy fuera de mi lugar. Entonces, el arrepentimiento bíblico, tenemos que buscar el origen del desvío para poder entender qué significa el arrepentimiento, a dónde regresar. El primer desvío en el libro del Génesis, capítulo 13, está escrito: Adán y Eva vivieron creyendo en Dios, creyendo en la palabra de Dios. Vino Satanás, les hizo dejar de confiar en la palabra de Dios. A cambio, les hizo elegir a los pensamientos que Satanás puede manipular en nuestro ser. Entonces, Adán y Eva, entre dos palabras, la palabra del Creador, los pensamientos manipulados, dejaron de creer en la palabra de Dios, eligieron para creer en los pensamientos manipulados. Ahí podemos ver un desvío, la caída de los seres humanos. Dejaron de creer en Dios, a cambio eligieron creer en los pensamientos que Satanás, cuando quiera, como quiera, pueda torcer, pueda cambiar. Los seres humanos empezaron a hacer la vida creyendo en sus pensamientos. Por eso ustedes, cuando dialogan con sus seres queridos, ¿cuál es la expresión más frecuente que sale de su boca? Según mi parecer, según yo, me parece, a mí no me gusta, a mí me gusta. Entonces, en la boca de todos los seres humanos, la palabra que más frecuentemente sale es yo. Yo, mí, me, yo. Entonces ellos, ¿cuál es el centro de la vida de ellos? Me, mí, yo, su sí mismo. Pero en realidad, lo que él cree, a mí, me, yo, aquel sí mismo no es su verdadera esencia, su verdadero sí, sino es una manipulación. Lo que yo creo, lo que soy, ¿realmente lo soy? Alguien dice, pastor,
Mi carácter siempre ha sido así. ¿Qué quiere que yo que haga? Soy yo así. ¿Qué quiere que haga? Lo que él cree, sin filtrar, sin pensar profundamente como lo esencial de su verdadero sí, cree como su verdadero sí, ¿realmente será su verdadero sí? Debemos hacer un estudio. Él cree que él siempre ha sido así, pero desde muy de bebé algo le ha sucedido. Alguien le ha influenciado. La influencia de los padres, familia más cercana. ¿Cuánto influencia la formación del carácter de un niño? Lo que nosotros creemos, yo, mí, me, está contaminado. Está influenciado. Pero muchas personas, sin saber, lo cree como su verdadero sí, como lo esencial. No es así. La Biblia que dice, arrepiéntete. ¿De dónde a dónde? Arrepiéntete de algún mal, que según mi ciencia del bien y del mal, de algún mal me arrepintiera. Eso es lo que la Biblia me dice. No. No está diciendo de algún pensamiento te arrepintiera, sino de la base, de la cimienta, del fundamento, el creer en sí mismo. Arrepiéntete, volver a creer en la palabra de Dios. Eso es el arrepentimiento de la Biblia. Volver de creer en sí mismo a la palabra de Dios como del principio. Es el arrepentimiento. ¿Cuántos pastores, sin saber la definición del verdadero arrepentimiento bíblico, lo usan simplemente para reflexionarse? En el lugar del arrepentimiento usa la reflexión. Reflexionar de un mal hecho, una mala acción. Meditar un poco y luego cambiar mi actitud. Es local, pero el arrepentimiento bíblico no es local, por completo. No de algún hecho, no de algún acto, sino la base, el fundamento. Es creer en mis pensamientos, volver a creer en la palabra de Dios. Es el arrepentimiento de la Biblia. Por eso podemos ver el verdadero obstáculo, estorbo para tener la reconciliación con Dios. Nosotros creemos simplemente mis pecados. Mis actos, mis errores, se esfuerzan para dejar de cometer errores. Dejar de cometer algunos delitos, creyendo que ese es el arrepentimiento. Pero Dios que dice, oye el inicuo, el impío, deje su camino, deje su pensamiento. ¿Cómo se produce un camino? ¿Qué significa el camino? En un campo de muchas hierbas, ¿cómo se produce un camino? Un día, la primera persona pisando camina. Y aparece la segunda persona y ve, es un campo de hierba. Entonces la hierba alcanza hasta mi cintura, yo no sé qué adentro, qué animales hay. Y veo un sitio aplastado. Por lo menos puedo ver el piso, el suelo. Ahí voy a pisar. Yo piso en el mismo sitio. La tercera persona, cuarta persona, quinta persona, luego se produce un camino. Entonces, deje su camino, que quiere decir el prejuicio. Un pensamiento pisado, está más compacto, que quiere decir un pensamiento ya
bien establecido es el prejuicio, la norma. El inicuo deje su pensamiento, el impío deje su camino. Nosotros tenemos muchos pensamientos, muchos caminos en nuestro pensar. Algunos pensamientos bien ya endurecidos. Luego, vuélvase a mí y le será amplio en perdonar, dice. Entonces, el verdadero obstáculo no es lo que nosotros creemos, sino creer en mi pensamiento. Aquí los israelitas, que quite de nosotros estas serpientes ardientes. Se manifestó la verdadera salvación de Jehová, que deje aquella serpiente que causen amenaza, miedo, que piquen, que causen dolor, dejen, ignórenlo, hagan lo que están haciendo. Haz una serpiente de bronce y una asta, colócala a la punta, levántala. Versículo 8, última parte. Cualquiera que fuere mordido, mirare a ella, vivirá. Está en contra de nuestros pensamientos humanos. Pero las serpientes ardientes siguen picándonos, siguen causando miedo, amenaza. Miran en toda parte, en el techo, miran en la columna, en la cocina, hasta adentro de olla, no sé qué, cómo se metió, me da miedo. Esta serpiente se vayan de nosotros, entonces somos salvos. Dios que dice, deje que aquellas serpientes sigan existiendo, causando miedos, que el dolor, porque al momento de picar, cuando da una picadura, causa dolor físico. Me duele. Cuando me duele, me causa miedo, me voy a morir. Porque he visto muchas personas que después de haberle sucedido esa picadura, ¿cómo se murieron? Y psicológicamente entro en el fuego de sentimientos. Luego creo que está subiendo la temperatura. Mira, estoy sudando, mamá. A ver, mídeme. ¿Tengo fiebre o no? Parece que sí. Me estoy muriendo. Mira, se está hinchando. Claro que se hincha, porque cuántas veces está tocando, cuántas veces entonces. Y se hincha, mira, ese hinchazón, me estoy muriendo. Muchos murieron en aquel día. ¿Por qué murieron? ¿Por qué murieron? Los que no dejaron sus pensamientos, los que se perdieron. ¿Cuál fue la causa principal de esta perdición? ¿El pecado? ¿El juicio? ¿Y por qué muchos murieron? Por la incredulidad, claro. Pero ¿cuál fue la causa de aquella incredulidad? Creer en sus pensamientos. Versículo 9. Moisés hizo una serpiente de bronce. Ya es una locura, ¿no? Moisés se sale de su carpa. Toda la asamblea espera. Nos va a traer la respuesta de Dios. Con su bastón, como él abrió el mar rojo, levantará su bastón. Oiga, las serpientes ardientes, váyanse del todo el campamento de Israel. Y se van todos. Entonces el pueblo quiere creer. Moisés se salió de su carpa. Oiga, ya nos va a decir la respuesta de Dios.
Por aquí, por si acaso, ¿habría algún herrero, algún carpintero? ¿Y por qué busca un herrero carpintero? Yo soy el herrero, yo soy carpintero. Vengan. Y susurran en el oído de ellos. El pueblo se pone bien curioso. El herrero deprisa se va, el carpintero. Luego se regresa, cada quien con sus herramientas. El carpintero se sube a un monte para cortar un tronco. ¿Qué está haciendo? Es un secreto confidencial, espere hasta que termine. Trate de traer un tronco al campamento de Israel. El herrero trajo su horno, pequeño horno, su martillo, todos los instrumentos y herramientas, una masa del bronce. Calentó el horno. En el horno puso que el bronce. Cuando está rojo lo saca con una pinza, empieza a martillar. ¿Qué hace? Espera, es un secreto. Y con el tiempo una masa del bronce que muchas veces se repitió. Ponerse rojo, otra vez sacarlo, martillarlo, otra vez ponerse rojo, con la pinza sacarlo, luego martillarlo, miles de veces. Entonces, una masa del bronce empezó a convertirse en la figura de una víbora. ¿Qué quiere decir? La serpiente del bronce, de bronce. La serpiente, ¿cuántas veces pasó el fuego del horno, lo frío del agua, de martillazo? La serpiente juzgada. La serpiente castigada. En diferentes partes del Antiguo Testamento, el bronce se representa el juicio de Dios. El altar del holocausto del tabernáculo, donde se ofrece ofrenda expiatoria para castigar el pecado, el altar estaba hecho de bronce. Bíblicamente, bronce se representa el juicio de Dios. Entonces, una serpiente de bronce, ¿y qué quiere representar a los israelitas? Serpiente juzgada. Según el concepto levítico de la ley, todo aquel que sea colgado, maldito está por Jehová. Así está escrito en el libro de Deuteronomios. Una serpiente del bronce puesta sobre la punta de un asta levantada. Para los israelitas que perfectamente comprenden estos conceptos, bronce, ¿qué se representa? El juicio. Estar colgado, ¿qué significa para la nación de Israel? Maldito está por Jehová. Versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente del bronce y vía. Podemos imaginar como un cuadro de pintura, ahí está. Podemos imaginar, pero aquí no se ve muy bien las serpientes, ¿no? Las serpientes que aún siguen picando, solamente se ve una serpiente de bronce. Pero debe ser bien dramatical, una silueta de una asta colgada, una serpiente de bronce, en el suelo muchas serpientes ardientes que siguen picando al pueblo. Sucedió un gran milagro contra nuestra razón humana. Miran, las serpientes venenosas siguen picándonos. Mira, cómo está colgado en mi brazo, acabo de morderme. Me duele. Alguna serpiente hasta brinca y se cuelga en el cuello de una persona. Mira, acabo de morderme, me mordió mi cuello, mamita, sálvame, mamá.
¡Me duele! Las serpientes ardientes siguen causando miedo, mordiendo y causan el dolor. Para ellos, el ser salvo, todas las serpientes se vayan de ellos. Para Dios, la salvación, dejen que aquellas serpientes sigan picando a ustedes. Pero todo aquel que mirare a ella, la serpiente del bronce, el antídoto, ¿cómo se transfiere a cada persona? Todo aquel que mira a ella, esa es la promesa. Al momento de mantener su mirada puesta en aquella serpiente de bronce, milagrosamente el antídoto se transfería al cuerpo de ellos. Las serpientes ardientes siguen existiendo, aún siguen causando dolor, siguen causando miedo y amenaza, pero el efecto del veneno está deshecho. Aún siguen causando el miedo, la amenaza, el dolor, una sensación de morir, pero el veneno está deshecho por Dios. El antídoto llegó al pueblo de Israel. Muchos vivieron, muchos murieron. Los que murieron, porque ¿cuál fue la causa de la muerte de muchos? ¿Cuál fue la causa de los muchos? ¿El veneno de la serpiente ardientes? ¿Cuál fue la causa de la muerte de muchos? No dejar sus pensamientos. Bueno, vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 3. San Juan, el Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 3. Versículo 14 y 15. El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Señor Cristo citó la historia de la serpiente del bronce al momento de dialogar con un gran rabino, un principal judío, miembro de Sanhedrin. Es la Asamblea General de Israel, equivalente de un congresista. Uno de los 70 congresistas de Israel. Es un principal judío, maestro de los maestros. Cuando Jesucristo dialogaba con Nicodemo, cuyo nombre significa el triunfante del pueblo. Es un nombre griego. Por eso hasta la fecha de hoy, muchos países cuando quieren decir que hay una manifestación, en mi país, Corea, también en vez de decir manifestación, usa la palabra griega, respetando griego, demo. Manifestación del pueblo, demo. Hay un demo, ¿qué quiere decir? Manifestación de gran número de personas. Nicodemo, democracia, nació de aquella palabra demo. Democracia, la fuerza, el poder del pueblo. Democracia, demo es el pueblo. Nicodemo, ¿qué significa? El triunfante del pueblo. El nombre es bien altanero. Claro, no es su propia culpa, su papá creo que lo puso. Nicodemo proviene de una familia de clase alta. Toda la vida era sido élite de los élites.
miembro de 70 ancianos de la Asamblea General del país de Israel. Diáloga con el Señor Cristo. Maestros, nosotros sabemos que tú has venido del cielo. Si no, todo lo que Él hace no puede hacerlo si Dios no está con Él. Por lo menos Nicodemo notó que Jesús de Nazaret no es cualquier muchacho, no es un hombre endemoniado, porque él notó que si Dios no está con él, jamás puede hablar como él habla. Todo lo que él hace nunca puede hacer si Dios no está con él. Entonces Nicodemo estaba convencido que Jesús es más que cualquier profeta. Pues una noche, bien en secreto se acercó a Jesús. Maestro, sabemos que tú has venido del cielo. Sino todo lo que Él hace, todo lo que Él habla, no puede si Dios no está con Él. Jesucristo descubrió la sed espiritual de Nicodemo sobre la vida eterna. Acortando el tiempo directo que le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya que nosotros, la gran mayoría de nosotros, tal vez aquí habría algún descendiente judío, la gran mayoría de nosotros no somos judíos, no entendemos esta palabra de Jesús, ¿qué significa? Lo que dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es la filosofía de la religión judía? El judaísmo. Tú, tratando de cumplir todos los mandamientos, gradualmente irte, poco a poco siendo perfeccionados. Algún día alcanzar hasta la plena perfección. Es el judaísmo. Poco a poco, esforzándome, poco a poco irme hacia la perfección. Algún día, tal vez, quizás, alcance al colmo y pueda convertirme en un verdadero perfecto. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Es un balde de agua con helada, un cohete de agua con helado contra aquel judaísmo. La santificación gradual, progresiva, contra aquella teología. Si tú eres nacido una vez, por más que ayunes, te esfuerces, trates de cumplir los mandamientos, jamás podrá ver el reino de Dios. Jesucristo aplastó la teología del judaísmo. La santificación, la teología de santificación progresiva. No existe tal clase de santificación. Nicodemo se confundió. Pero maestro, ¿acaso un hombre siendo viejo como yo? Porque para poder ser miembro de Sanedrín, miembro de 70 ancianos de Israel, debe ser un hombre mayor que 70 años de edad. Entonces Nicodemo dijo, maestro, ¿acaso un señor siendo anciano podrá venir la segunda vez al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo interpretó el nacer de nuevo? Físicamente. Otra vez Cristo le dice, de cierto te digo. Ya que Nicodemo no entiende el concepto de nacer una vez más, Jesucristo una vez le explica, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu. Ese es el nacer de nuevo. Nacer de agua, nacer del Espíritu. No puede entrar al reino de Dios. Nacer del Espíritu. Hemos nacido con Espíritu destituidos,
pecador. Pero es necesario nacer del Espíritu Santo. Pero para poder que poseer el Espíritu Santo, todas las manchas del pecado de nuestro corazón deben ser lavadas. Si no, el Espíritu Santo no puede entrar a nuestro corazón. Nacer de agua, agua que purifica. No se refiere al agua del bautizo, porque el agua del río no se puede lavar las manchas del pecado de nuestro corazón, solo las manchas del mugre de nuestra piel nada más. Aquel agua se representa la palabra de Dios. No nace de agua, no nace del Espíritu, con mayúscula dice, Espíritu Santo. No puedes entrar al reino de Dios. Aún Nicodemo se confunde. ¿Tal clase de nacimiento existe? Nosotros desde cuando nacimientos hemos nacido por pecadores. Somos descendientes de Adán y Eva. Entonces, puede ser que un hombre en un momento de cerrar y abrir los ojos puede ser regenerado, que podrá ser regenerado, podrá ser nacido un pecador, de repente convertirse en un justo en un momento. Tal clase de nacimiento podrá existir. No puedo entender. ¿Por qué? Él está bien acostumbrado hasta su tuétano de la teología de la santificación progresiva. En un momento de cerrar los ojos y abrir los ojos, un hombre pecador puede convertirse en un hombre justo. Ay, me duele mi cabeza. No le entiende. Jesús que le dice, tú siendo maestro de los judíos, ¿acaso no sabe esto tan básico? Para Jesús es básico, para él no es básico. Ay, Señor, me duele. Me duele mi cabeza. ¿Tal clase de nacimiento existe? Todo lo que son nacidos de nuevos, como el viento. El viento no ve, no se ve, no se puede tocar, pero sí se oye, sí siente. Aunque humanamente no te podría explicar, como igual que el viento, que no se puede ver, no se puede tocar, pero sí se siente. Así el nacer de nuevo, aunque humanamente no, pero sí existe. Luego es Cristo para ayudar a Nicodemo, ya que eres el maestro de judíos, para facilitar que él pueda entender. Cita un acontecimiento de la historia de Israel para que él pueda entender bien cómo es la tabla de ser salvo. Nicodemo, por lo menos tú sabes que Moisés en el desierto levantó la serpiente. Eso sí. Sí, eso sí. La semana pasada, en el pasado día de reposo en sinagoga, justamente yo cité esa parte y compartí. Yo sé. Nicodemo, tú sabes que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Sí sé. Yo sé muy bien. Versículo 15, 14. Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ya una pausa. ¿Cómo fue? Deben acordarse ustedes. Aún en el piso, montones de serpientes ardientes. Sigan picándose. Sigan amenazándose. Sigan mordiéndose. Siguen causando miedos, amenazas, dolor físico. Pero en medio de aquellas serpientes ardientes cubiertas en el campo de Israel, una asta levantada. Sobre la punta, una serpiente de bronce colgada.
todo aquel que fuere mordido, fue mordidos al mirarla y vivió. Por aquella mirada, es la promesa de Dios, la mirada es el único conducto, cómo se transfiere el antídoto. Todo aquel que mirare a ella, al mirarla, dejando su propio pensamiento que no le parece bien, le parece una locura y tontería. Pero dejando su pensamiento al mirarla, dejando que alguna serpiente ardiente estén colgada, una en mi pierna, otra en mi brazo, la otra hasta en mi cuello. Miraren a ella, vivirán y vivieron. Debe hacer una comparación. Aquellas serpientes ardientes se representan los malos deseos pecaminosos, errores, tentaciones que rodean nuestro ser, rodean nuestra vida, son muchos, están cubiertos sobre esta tierra. Mientras tantos que estemos continuando en este cuerpo en medio de esta tierra, tantas tentaciones. Por lo menos cuando yo era, en mi tiempo estudiante, era difícil que un joven alumno viera una imagen de pornografía, era difícil. Solo algunos alumnos muy corrompidos pudieron irse a algún sitio, pudieron conseguirlo, aquellas revistas. ¿En qué siglo estamos viviendo? Hasta un muchacho de primaria, si quiere, en su casa puede contactar a páginas de pornografías. No solo imágenes, hasta películas pueden verlos. Cada día más, abundantes serpientes ardientes aparecen, me pican, me cuello, mi brazo, mi pierna. Al ver a tantas tentaciones, tantos deseos, ¿cómo podemos decir? ¿Todos los pecados nuestros están perdonados? ¿No sería una mentira? ¿No sería una hipocresía? ¿Una locura? ¿Acaso tú no tienes el cuerpo? ¿Acaso tú no tienes el mismo cuerpo que yo tengo? ¿Acaso tú no piensas cosas malas? ¿Acaso en tu mente, en tu corazón, no se producen pensamientos lujuriosos, pensamientos malos? Si lo soy, siendo así, ¿cómo tú me puedes decir que todos tus pecados te son perdonados? Estás limpio. Eres un lavado del cerebro. Hereje. Hoy el Señor Jesucristo nos presenta la tabla de la salvación. Dejen que aquellas serpientes siguen existiendo. Siguen picándote, mordiéndote, causarte el miedo y condenación. Pero todo aquel que miraron a ella, vivieron de la misma manera. El Hijo del Hombre, Jesucristo, es necesario ser levantados, colgado en una asta. Jesucristo enseñó a Nicodemo, Jesucristo, cómo iba a ser ejecutado, levantado de la tierra, crucificados, colgado, clavado. ¿Por qué lo clava? Lo colgó. ¿Por qué lo colgó? Es una afirmación. Mira, el que cargó el pecado de todos nosotros, vosotros. ¿Qué pasa con él? Está colgado. Cuando su cuerpo se colgó, cuando 3 clavos que horadaron a las manos, a los pies del Cristo,
juntamente con su cuerpo, sus pecados también fueron colgados en la cruz. Amén. Todo aquellos que miraron a ella y vivieron, todo aquel que ve al Hijo, cree en Él. Aquí podemos ver un cambio. Todo aquel que miró, ahora todo aquel que cree en Él. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Aquel que está colgado, ciertamente se colgó por todos mis pecados. Amén. Aquel que está colgado realmente de la forma del paga de mis culpas, mis pecados. Mi castigo fue sobre él. Que mi tortura fue sobre él. Todo aquel que cree en él, aunque uno de mi brazo mordido, una víbora está colgada. Al momento de mirarla, se mantiene colgada. Mientras tanto que estoy viendo la cruz, otra serpiente ardiente se brinca, luego muerde mi cuello, se cuelga. Puede causarme dolor, sí. Me puede causar dolor, sí. Me puede causar miedo, sí. Me puede causar un pensamiento que me voy a morir, sí, puede producir. Pero todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Digan amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Nuestro castigo fue sobre el Señor Jesucristo. Amén. Para todo aquel que conoció la verdad, el juicio contra mis culpas, contra todas las culpas, todos los pecados, fue en la cruz. Ahí fue el juicio, ahí fue la maldición contra todos los pecados, todas las culpas del mundo, fue en aquel lugar. Terminó. Conoceréis la verdad os hará libre. Amén. Así dijo el Señor Jesucristo. Bueno, me doy cuenta. Entonces, Satanás, quítate de mí. Siempre me engañaba. Siempre me manipulaba. Aún tú puedes producirme la sensación de la muerte. Puedes producirme el miedo. Puedes producirme la incredulidad. Puedes producirme el dolor. Puedes producirme la condenación, pero quítate de mí, Satanás. Tu cabeza está destrozada en la cruz del Señor Jesucristo. Amén. Destrozada, rota. Tu veneno está deshecho en mí. Lo único que puede hacer, dolor, miedo, condenación. Pero el juicio fue en la cruz del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué sucede? En un momento un hombre pecador que jamás puede ser libre de tantas picaduras, que quiere decir tentaciones, pruebas. Ustedes, para poder ser libre de tentaciones, ¿qué quieren hacer? Pastor, yo para no ser picado más por diferentes deseos, me voy a irme de esta ciudad. Voy a irme a lo profundo de selva amazónica. Me voy a subir a la cumbre del monte Everest.
Voy a vivir donde no hay nada de tecnología, cero contaminación, cero tentación. Bueno, ahí piensan que no va a haber picadura. ¿Creen que allí no habría serpientes ardientes? Son voladoras. No hay ni un hombre ni una mujer que a mí me coquetea. Pero en mi corazón los pensamientos sí se producen. ¿Cuál es el verdadero camino para ser libre del pecado? Mientras tantos que tú estás en el cuerpo, jamás puedes ser libre del ataque de los pensamientos que te provoca pensamientos pecaminosos. Mientras tantos que tú estés en el cuerpo, en este mundo. Las serpientes ardientes siguen existiendo porque Satanás es un ser inmortal. Aunque su cabeza está destrozada, Satanás no se muere. Solo su poder está abolido. Pero aún tiene un poder engañoso. Aunque no tiene el poder real y físico, pero tiene un poder, porque eres gran mago. Usa magia negra, aunque no puede hacer algo realmente un gran milagro, pero falsos milagros sí se puede. Sí nos puede convencer. Aún nuestro pecado como no estuvieran quitados. Me puede convencer. Aquí, ¿quién se cree? Yo soy un hombre fuerte. Cuando una vez me decido, nadie me puede tentar. Satanás se burla de él. Entonces, ahí está un chamaco demente. Entonces, dice que eres libre de tentación. Satanás se va. Y luego le pica a su cuello una vez. En el lugar del veneno, mete en su cuerpo pensamiento lujurioso. Al instante su corazón se llena de pensamientos lujuriosos. Jamás podemos ser libres de aquella tentación. Si buscan una salvación que no existe, todas las tentaciones, todas las pruebas, quite de nosotros, yo voy a creer que soy salvo. Tal clase de salvación no existe. Las serpientes ardientes siguen picando. Pero ¿qué dice? Versículo 15, para que todo aquel que en él, ¿qué dice? Para todo aquel que siente algo extraordinario al momento de mirar a él, ¿dice así? ¿Habla algo de sentimiento? No. Por eso, tener un poco de sentimiento es un buen un buen sazonador de la vida, pero depender del sentimiento es peligroso. Tener un poco de sentimiento es bueno, pero no dependen de los sentimientos. La Biblia no incluye nuestro sentimiento al momento de establecer alguna promesa, porque los sentimientos son pasajeros. Que dice, para que todo aquel que en él cree, que cree, ahí es donde el juicio contra todo lo pecado del mundo fue y terminó. Para que todo aquel que en él cree, que retiene esta fe, allí terminó el juicio contra todos los pecados del mundo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Ustedes creen en Él? ¿Creen en Él? ¿Tienen esa fe? ¿Creen en Él? Que en Él, cuando Él murió, el juicio contra todos los pecados terminó. ¿Cree en Él? Él resucitó. ¿Creen en Él? ¿Para qué resucitó? Para nuestra justificación. Entonces, ¿tiene la vida eterna o no? ¿Tiene la vida eterna o no? Tiene la vida eterna. Hermanos, mientras tantos que aún seguimos en esta tierra, estaremos viendo muchas serpientes ardientes. Desde debajo de mi cama aparece una. Desde mi baño aparece una. Del patio aparece una. Jamás podremos ser libres de aquellas serpientes ardientes mientras tantos que estemos peregrinando en estas tierras. A pesar de aquellas serpientes ardientes, mantengan sus miradas puestas a la serpiente del bronce. Todo aquel que miró a él, a ella vivió, dice. Mantengan sus miradas puestas a la cruz del Señor Jesucristo y su resurrección. Amén. Entonces vivirán ustedes. Amén. Vivirán. Tienen la vida eterna. Hoy hasta aquí compartimos.